Buenas tardes a todos, gracias por conectarse a esta revisión. En el día de hoy tengo el gusto y el privilegio de presentar a la doctora María Camila Sosa Alarcón, quien es estudiante de posgrado de terapia intensiva pediátrica. Y en el día de hoy va a ser una interesante revisión de farmacocinética en enfermedad hepática y hepatotoxicidad. María Camila ha hecho una revisión bastante extensa de los últimos conceptos y espero que esta puesta al día sea del agrado de todos ustedes. Bienvenida, María Camila. Muchas gracias, profe. Entonces, pues como ya lo mencionaron, mi nombre es María Camila Sosa Alarcón, soy residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana y el día de hoy vamos a hablar sobre farmacocinética en enfermedad hepática y hepatotoxicidad. En cuanto al contenido de la charla, vamos a empezar con una pequeña introducción. Posteriormente vamos a hablar de cada uno de los componentes de la farmacocinética, cómo estos se ven afectados en la enfermedad hepática y cuáles van a ser las consecuencias de esta afectación. De igual forma, vamos a hablar un poco sobre monitorización farmacoterapéutica de los medicamentos en el caso de enfermedad hepática y finalmente vamos a terminar con una pequeña charla sobre hepatotoxicidad. Entonces, a modo de introducción, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de los estudios que hay respecto al comportamiento de la farmacocinética en enfermedad hepática han sido conducidos en pacientes con cirrosis hepática, ya que lo que se ha visto es que la farmacocinética realmente se altera en estadios muy avanzados de la enfermedad hepática. Incluso hay estudios de pacientes con hepatitis crónica sin cirrosis o pacientes con carcinomas en los cuales no se ha visto una afectación muy importante. Por eso la mayoría de estudios son en cirrosis y la mayoría de conceptos van unidos a esto. Lo otro que es importante mencionar es que a diferencia, por ejemplo, del riñón, en el cual tenemos unas medidas cuantitativas más fiables para medir la capacidad excretora de este, no tenemos un marcador endógeno confiable, claro, del grado de deterioro de de la función hepática ni de su capacidad para poder metabolizar fármacos. Por eso es que nos basamos en la clínica y en características de laboratorio, tanto de la función hepática como, por ejemplo, niveles de ciertos fármacos que podemos llegar a medir. En segundo lugar, en la introducción, quisiera recordar un poco el tema de la fisiología hepática. Entonces, recordando que el hígado va a tener un doble suministro sanguíneo a través de la arteria hepática y a través de la vena porta. Y pues básicamente esas arterias hepáticas y venas porta se van a dividir para poder irrigar cada lóbulo de este hígado y van a converger finalmente a nivel de los sinusoides hepáticos. Esos sinusoides hepáticos van a ser canales vasculares que van a ser canales de baja presión y van a consistir principalmente en una capa de endotelio que va a ser fenestrado. ¿Cuál es la importancia de que este endotelio sea fenestrado? Que esto es lo que va a permitir el influjo y el eflujo de diferentes sustancias o de diferentes moléculas hacia y desde el espacio parasinusoidal de Dice, que es este que podemos observar acá. Después, pues una vez se drena el hígado, esta sangre va a llegar a una vena central, la cual a través del lóbulo, pues lo cual se va a hacer a través de este que es el lóbulillo hepático y finalmente pues va a terminar desembocando a nivel de la vena hepática. Estos conceptos son importantes para que entendamos las alteraciones que vamos a ver. Ahora sí, hablando ya como tal de cada uno de los componentes de la farmacocinética, vamos a empezar con la absorción. Para hablar de la absorción es muy importante mencionar el concepto de metabolismo de primer paso, el cual pues va a ser un fenómeno farmacocinético que va a ocurrir cuando un fármaco que se administra por vía oral o por cualquier vía que drene al sistema porta, como por ejemplo la vía rectal, va a ser absorbido en el intestino y va a llegar primero al hígado antes de pasar a la circulación sanguínea. Entonces en esta imagen podemos ver cómo se lleva a cabo en el cual el paciente ingiere un medicamento por vía oral. Es un medicamento liposoluble. Al ingerirlo en el intestino, la biodisponibilidad de este fármaco va a ser del 100%. Sin embargo, en el intestino va a ocurrir un metabolismo entérico pequeño que va a hacer que esa biodisponibilidad baje a un 90%. Ese 90% que queda va a pasar a través del sistema porta al hígado y aquí van a ocurrir reacciones de metabolismo de fase uno y fase 2 que ya las vamos a ampliar más adelante cuando hablemos específicamente de metabolismo. Después de estas reacciones, parte del fármaco se va a eliminar, se va a metabolizar y finalmente lo que quedó va a pasar a la circulación sistémica. Entonces tenemos que la biodisponibilidad del fármaco que pasa a circulación sistémica va a ser menor que la que teníamos a nivel intestinal. Después ese fármaco, una parte va a pasar a la distribución en los tejidos y otra parte va a volver a hacer metabolismo hepático. ¿Por qué es importante este concepto a nivel clínico? Uno,
porque algunos fármacos que tienen mucho metabolismo de primer paso van a tener una disminución de la biodisponibilidad oral. Por ejemplo, el propanolol, la morfina, la nitroglicerina requieren dosis más altas cuando se administran por vía oral, justamente por la cantidad de fármaco que se pierde haciendo este metabolismo de primer paso. Y en segundo lugar, tiene una importancia muy grande a nivel de los profármacos, ya que algunos medicamentos se van a activar en este primer paso, como por ejemplo el enalapril. Esto nos lleva a hablar de la teoría de la captación hepática deteriorada. Vamos a ver que a lo largo de la charla, a medida que vamos mencionando los diferentes componentes de la farmacocinética, vamos a hablar de algunas teorías que nos explican por qué esta se ve alterada en la enfermedad hepática. Entonces, la primera, relacionada con la absorción, es la teoría de la captación hepática deteriorada. En esta, básicamente, lo que tenemos es que debido a esas grandes fenestraciones que tenemos a nivel del endotelio de los capilares sinusoidales, estos no van a constituir una barrera significativa para el paso de fármacos. Y eso es lo que va a permitir que haya ese paso desde la sangre hacia el espacio de Dice y pues que finalmente lleguen al hígado donde pues van a poder ser metabolizados. ¿Qué pasa cuando tenemos daño hepático, específicamente cirrosis? Como les digo, es lo que más se ha estudiado, que va a ocurrir una capilarización de esos sinusoides, lo cual va a terminar ocluyendo estas fenestraciones que antes estaban presentes y que eran grandes y permitían el paso, lo cual va a terminar formando una lámina basal que va a estar asociada justamente a ese proceso cirrótico, convirtiendo ese lecho microvascular hepático en un sistema de dos barreras. Y esto finalmente va a terminar limitando la captación de fármacos por ese parénquima hepático y por tanto limitando su metabolismo. Entonces, esa es una de las teorías que nos podrían explicar por qué el metabolismo de los fármacos se ve alterado en enfermedad hepática. El siguiente concepto que es importante mencionar en la absorción es el concepto de circulación enterohepática. Entonces tenemos que algunos fármacos van a ser excretados inicialmente en la bilis, pero se van a reabsorber a nivel del intestino delgado. Entonces, básicamente, aquí tenemos una absorción inicial del fármaco que se da cuando ingresa por vía oral, ingresa a la luz intestinal, va a ocurrir una absorción a nivel portal, como lo vimos ya en el metabolismo de primer paso, van a ocurrir reacciones de fase 1 y fase 2 que van a permitir conjugar ese fármaco y pasarlo a la bilis para su eliminación biliar. Una vez pasamos a la bilis para la eliminación biliar, ese fármaco vuelve a pasar al intestino delgado. Aquí lo podemos observar en la imagen como las bolitas rojas que tienen un halo alrededor. Ese es el fármaco que volvió. Y dentro del intestino delgado va a ocurrir una hidrólisis intestinal a partir de las enzimas bacterianas. Esa hidrólisis lo que hace es romper esa conjugación, que ese fármaco vuelva a quedar en su estado liposoluble y por tanto se vuelva a absorber y vuelva a pasar a metabolismo hepático. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Principalmente un aumento de la vida media, porque ese fármaco va a estar recirculando, por lo cual va a durar más tiempo activo y esto va a prolongar la duración de su acción. Y también se va a terminar modificando la biodisponibilidad del volumen de distribución y la depuración del fármaco que se va a hacer de forma más lenta. Lo siguiente de lo cual vamos a hablar es del metabolismo. Entonces, a nivel del metabolismo vamos a tener tres fases en las cuales se va a llevar a cabo. La primera es la fase uno, que es la fase de funcionalización. En esta fase lo que va a ocurrir son reacciones principalmente oxidativas o de reducción o de hidrólisis, pero pues que se van a llevar a cabo mediante oxigenasas, como las podemos ver acá algunas de ellas. Y básicamente lo que va a hacer es que esos compuestos lipofílicos se vuelvan más hidrofílicos para poder eliminarse o pasar ya a la parte de las reacciones de fase 2, que es importante de esta fase y que tiene mucho que ver con la parte de hepatotoxicidad, que durante esta fase se pueden generar sustancias electrofílicas y también radicales libres tóxicos que pueden terminar provocando daño celular. Después, esos fármacos que ya están más hidrofílicos o incluso algunos fármacos que no pasan por fase uno sino que ya son hidrofílicos y pasan directamente a fase 2 van a pasar a esta fase que es el proceso de conjugación. Entonces, en este caso, se van a generar otro tipo de reacciones como la glucuronidación, la glucosidación, la sulfatación, metilación, entre otras, que finalmente lo que nos van a ayudar es a conjugar este fármaco. Esto se va a llevar a cabo en el citosol de los hepatocitos y va a estar mediado por transferasas, que son las que permiten ligar esas moléculas para la conjugación. Y finalmente pasamos a una fase 3, que básicamente esta fase 3 va a ser ya el transporte final de ese fármaco a través de los canolículos biliares de los sinusoides para su eliminación, pues bien sea renal o bien sea renal con lo que vimos de la circulación enterohepática. Entonces, de la fase uno de funcionalización, es importante recordar que esta se va a llevar a cabo gracias al retículo endoplásmico de los hepatocitos, ya que este va a ser el principal sitio de biotransformación. ¿Por qué va a ser este? Porque es ahí donde tenemos gran riqueza de microsomas que va a terminar
que terminan conteniendo dentro de sí las enzimas necesarias para realizar este proceso. El grupo enzimático más comúnmente conocido es el citocromo 450 o pues el CYP 450. Ese citocromo básicamente es uno de los sistemas enzimáticos oxidativos unidos a membrana que nos van a ayudar con estas reacciones de fase uno y es básicamente una proteína que va a contener un grupo hemo. Ese grupo hemo va a ser muy importante porque el hierro es el sitio activo de unión con los fármacos y aquí también es importante saber que ese sistema va a tener aproximadamente 58 genes que van a codificar a diferentes CYPs y esto hace que haya muchos polimorfismos y por lo tanto muchas variaciones a nivel del metabolismo y que los diferentes fármacos se puedan metabolizar a partir de diferentes tipos de enzimas. Aquí tenemos algunas de las principales. Entonces, la principal, la más grande que vemos acá es la CYP3A4, que es responsable aproximadamente de un 50% del metabolismo de medicamentos, como por ejemplo midazolam, ciclosporina, entre otros. La siguiente es la CYP2D6. Esa CYP2D6 básicamente es la que seguiría como en el número de fármacos que puede llegar a metabolizar y metaboliza antidepresivos, antipsicóticos y también metaboliza opioides. La siguiente es la CYP12-9. Esa CYP12-9 nos va a ayudar con el metabolismo, por ejemplo, de la warfarina, de las sulfonilurias. La siguiente es la CYP2C19 que nos va a ayudar con metabolismo, por ejemplo, de omeprazol o de clopidogrel. Y la CYP2E1, que es otra de las más comunes, que nos ayuda con el metabolismo del etanol y del acetaminofén. Entonces, cuando el acetaminofén se va por esta vía es cuando contribuye a la generación de metabolitos tóxicos, porque usualmente la mayor cantidad del acetaminofén, aproximadamente un 90%, se va a ir hacia una reacción de fase 2. Entonces, pues esa es la razón por la cual en sobredosis pues podemos tener hepatotoxicidad por todos esos metabolitos tóxicos y reacciones oxidativas que se generan. Esto nos lleva a dos teorías más. Una es la teoría de limitación por oxígeno, que básicamente teniendo en cuenta lo mismo que vimos de la capilarización de los sinusoides, lo que dice esta teoría es que además de reducirse el paso de los fármacos, también se va a reducir la transferencia de oxígeno de la sangre hacia los hepatocitos. Como vimos, las reacciones de fase uno son oxidativas, son dependientes de oxígeno, entonces se van a ver reducidas. ¿Cómo se ha comprobado esta teoría? Porque normalmente en estos pacientes suelen tener una preservación de las reacciones metabólicas de fase 2, que nos hace pensar que la alteración va a estar principalmente dada a nivel de la oxidación. Y nos lleva a la otra teoría, que es la teoría de la célula enferma. La teoría de la célula enferma básicamente nos habla de que hay una disminución en la función de los hepatocitos que nos va a llevar a una disminución en la actividad enzimática y también a nivel de la actividad de los transportadores. Lo que más he estudiado es la reducción a nivel enzimático y pues se ve explicada por esta alteración a nivel de las CYPs. Acá lo otro que es importante es que no es solamente porque la célula como tal esté dañada porque tenemos un proceso de disfunción hepática, sino que también va a haber una inhibición de la actividad transcripcional que va a estar dada principalmente por un aumento en las citoquinas proinflamatorias. Este aumento en esas citoquinas nos va a llevar a una regulación negativa de las CYPs que va a hacer que se produzcan menos. Entonces, esto lo podemos ver no solamente en pacientes que ya tienen una enfermedad hepática totalmente instaurada, sino también en pacientes con estados proinflamatorios que podrían llegar a tener una regulación a la baja de esas CYPs. Acá también es importante mencionar dos conceptos importantes que son la inhibición y la inducción enzimática. ¿Por qué? Porque estos dos procesos van a modificar la expresión de esas CYPs. En el caso de la inhibición enzimática, básicamente lo que vamos a tener es que va a haber ciertas sustancias, ciertos compuestos que pueden ser incluso otros fármacos, que lo que van a hacer es inhibir las CYPs que metabolizan ciertos fármacos, lo cual va a llevar a un aumento plasmático del fármaco activo y por tanto a un mayor riesgo de toxicidad. Estas inhibiciones enzimáticas pueden ser reversibles cuando la unión de una molécula lipofílica del fármaco a la región hidrofóbica del sitio de unión del sustrato va a generar una inhibición, pero que puede soltarlo. O irreversibles en las cuales ya va a haber como tal una pérdida de la enzima, va a requerir que esta enzima haga una resíntesis para poder volver a funcionar. Y en este caso el fármaco funciona como un metabolito reactivo. Esta va a tener efectos clínicos más peligrosos que pueden inducir también hepatotoxicidad. Dentro de la reversible, entonces vamos a tener varios tipos. La competitiva, en la cual el inhibidor va a competir por el mismo sitio del fármaco. La no competitiva, en la cual se pega a otro sitio de la enzima, pero igualmente bloquea su acción sobre el fármaco. Y la acompetitiva o alostérica, en la cual lo que hace es cambiar la forma de la enzima. Y dentro de la reversible vamos a tener
El MI complex, que es el complejo de metabolito intermedio, que básicamente lo que hace es formar como algo que se pega fuerte al hierro de la enzima y como vimos que el sitio de unión activo del fármaco a la enzima es el hierro, pues no va a permitir que se una. Y en este caso tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la eritromicina en el caso de la CYP3A4 y la otra es la inactivación suicida. Esa inactivación suicida va a hacer que la enzima va a convertir ese fármaco en una sustancia tóxica que lo que va a hacer es destruir esa enzima desde adentro. En este caso tenemos, por ejemplo, el caso del etilinestradiol también con la CYP3A4. Entonces, esos fármacos, por ejemplo, podrían terminar afectando el metabolismo de otros fármacos que requieren metabolizarse por esa vía. ¿Qué factores pueden afectar esta inhibición enzimática? Los polimorfismos genéticos, que pues básicamente es que las enzimas vengan con algún tipo de variabilidad genética que haga que funcionen más o menos, o la fenoconversión. La fenoconversión es que así la enzima genotípicamente sea normal, puede funcionar de forma diferente por infecciones, inflamación o medicamentos. En esta tabla tenemos entonces diferentes condiciones que nos pueden llevar a fenoconversión, como son las enfermedades inflamatorias que van a suprimir la expresión de CYP, como lo habíamos mencionado previamente, la cirrosis en sí, que además del daño estructural y funcional también aumenta citoquinas inflamatorias, y en el caso específico de los niños, en los menores de 2 años se ha visto que hay una inmadurez enzimática que lleva a una ontogenia de estas CYPs. ¿Qué efecto va a tener esto? Básicamente una disminución en la actividad y expresión de las CYPs y finalmente pues la consecuencia en el metabolismo de los fármacos es que va a estar reducido con un mayor riesgo de acumulación y pues que va a haber una menor depuración que se puede llegar a observar en lactantes, aunque este efecto en algunos estudios se ha visto contradictorio, algunos metabolizan más, otros metabolizan menos. Y de base, cualquier persona con alteraciones genéticas puede ser metabolizador rápido o lento de diferentes medicamentos, que esto también puede terminar afectando. Lo otro que les mencionaba era la inducción enzimática. Entonces, la inducción enzimática es lo contrario, es aquello que nos promueve la formación de esas enzimas. Entonces, es una mayor actividad o cantidad de enzimas metabolizadoras de los fármacos. Y aquí vamos a tener tres mecanismos. Uno pretranslacional, que básicamente va a ser por transcripción, es decir, el ADN va a mandar a hacer más ARN mensajero y por lo tanto más enzimas nuevas. Otro traslacional que va a ser por estabilización del ARN mensajero, es decir, esos ARN mensajeros van a durar más tiempo y así finalmente también van a producir más enzimas. Y el otro que es post-translacional, que lo que hace es que las enzimas que se crearon duren más tiempo. Esto también se puede ver alterada en estados inflamatorios y en insuficiencia hepática, especialmente se ha visto que citoquinas como la interleuquina 6 o el factor de necrosis tumoral alfa van a reducir tanto la expresión basal como la inducibilidad de ciertas CYPs y nos pueden terminar alterando el metabolismo de los fármacos. Estos son algunos ejemplos de estos receptores que son para la inducción enzimática. Entonces, uno es el receptor constitutivo de androstano, que básicamente es un receptor huérfano, es decir, que no tiene ningún ligando a nivel endógeno que lo active, pero se puede activar, por ejemplo, por el fenobarbital. Este receptor es importante porque va a tener un efecto en la CYP2B, CYP3A y en algunas enzimas de fase 2, pudiendo afectar el metabolismo de los fármacos que se metabolizan por esta vía. El otro es el receptor de pregnano. El receptor de pregnano, básicamente en este, la rifampicina se va a unir de forma competitiva a este receptor y lo que va a hacer es inducir metabolismo de CYP3A, de CYP2B6, CYP2C8 y también de enzimas de fase 2 y de algunos transportadores. Y el otro es los receptores activados por proliferación de peroxisomas. Este lo traigo a colación porque también podemos ver cómo el mecanismo de acción de algunos fármacos es justamente sobre estas enzimas. Entonces, por ejemplo, los fibratos van a actuar sobre este receptor que va a terminar induciendo el CYP4A, que va a terminar aumentando las enzimas del metabolismo de los ácidos grasos. Lo otro que es importante mencionar acá es que el receptor de glucocorticoides, si bien no es un receptor que esté como tal ligado a la inducción de estas enzimas, sí regula varios genes de forma directa o indirecta. Y dentro de los genes que regula es la expresión de este receptor de pregnano. Entonces también nos puede contribuir a la inducción, por ejemplo, de CYP3A, que vimos que tiene mucho que ver con la mayoría de los fármacos. Y por último, vamos a hablar de la depuración. Entonces, la depuración hepática de los fármacos es básicamente la cantidad de sangre que el hígado logra limpiar completamente de un medicamento en un tiempo dado. Y esta va a estar dada por el producto del flujo de sangre, que va a ser cuánta sangre va a pasar por ese hígado, y de la fracción de extracción, que va a ser la proporción del fármaco que va a ser extraída cuando pasa por el hígado, es decir, cuánto medicamento logra eliminarse con una sola pasada por el hígado.
Esta, pues, si bien no tiene una relación directa con el metabolismo y con la unión a proteínas, pues los fármacos que se van a depurar son solamente los que tienen la fracción libre, no la fracción unida a proteínas, entonces sí va a tener una relación con esta. Y pues la actividad enzimática intrínseca también tiene que ver porque pues después de metabolizarse es que se depura. Entonces finalmente lo que llega es lo que se pudo metabolizar. Aquí tenemos esta ecuación, realmente no voy a ahondar mucho en ella, solamente es para ver cómo tenemos el componente importante del flujo sanguíneo hepático, de la fracción extraída por el hígado en un solo paso, de la fracción libre del fármaco en plasma, que es realmente la que se va a aclarar y por eso va a ser importante el tema de la unión a proteínas plasmáticas, y la parte de la depuración intrínseca, que es la capacidad metabólica máxima del hígado. Entonces, básicamente, esto lo que nos quiere decir es que ese cociente va a reflejar el equilibrio entre el flujo sanguíneo hepático y la capacidad metabólica efectiva del hígado. Cuando ese cociente tiende más a uno, en el caso de la fracción extraída del hígado en un solo paso, nos habla de que tiene más que ver con el flujo, mientras que cuando lo que tiende más a uno es el FH, nos quiere decir que el metabolismo de ese fármaco no tiene tanto que ver con el flujo, sino como tal con el metabolismo hepático que hubo previamente. Esto nos va a llevar a hablar de la otra teoría, que es la teoría del hepatocito intacto. Entonces, básicamente lo que nos dice esta teoría es que vamos a tener unos fármacos de alta y de baja extracción. En el caso de los fármacos de alta extracción, es decir, una extracción hepática mayor a 0,7, la mayor parte de la eliminación de ese fármaco va a depender en el flujo sanguíneo. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, fármacos como la lidocaína, como el propanolol o como la morfina. Esto porque va a ser importante porque el metabolismo de estos fármacos se va a ver afectado cuando tenemos estados, por ejemplo, de bajo gasto, ejemplo, un shock, una insuficiencia cardíaca, lo que va a hacer es que pues no podamos tener una adecuada eliminación. De igual forma, vamos a tener otros fármacos que van a tener una baja extracción hepática menor a 0,3 y en este caso van a depender más es de las variables de metabolismo y de la unión a proteínas plasmáticas, es decir, de la fracción libre del fármaco y de la depuración intrínseca. Entonces, en este caso, pues eso va a ser lo que nos va a marcar una diferencia en la toxicidad o en la acumulación de estos fármacos. Algunos de estos, pues, involucran, por ejemplo, la warfarina o la teofilina o la fenitoína también. Además de esta parte de la depuración, también el hecho de que tengamos una enfermedad hepática per se nos va a llevar a una disminución en la unión a proteínas plasmáticas. ¿Por qué? Porque hay una reducción en la síntesis de proteínas, también las que se forman van a poder estar alteradas y también va a haber inhibidores endógenos de la unión a proteínas plasmáticas, como por ejemplo la bilirrubina. Entonces, en estados colestásicos, pues se van a generar menos unión del fármaco a esas proteínas plasmáticas. Y pues esto nos va a llevar a una reducción de la albúmina y a una reducción de la glucoproteína alfa 1 ácida, que lo que va a terminar haciendo es un aumento del nivel libre de los fármacos y finalmente un aumento paradójico en la depuración. ¿Por qué ese aumento paradójico? Porque como lo que se depura es la fracción libre, entonces a pesar de que tengamos una alteración hepática, pues puede haber un aumento, que finalmente puede no constituir un aumento por el resto de reacciones que se deben llevar a cabo, pero específicamente en el punto de depuración, pues sí lo va a haber. Lo otro es el volumen de distribución. En cirrosis o pues en enfermedad hepática muchos pacientes pueden hacer ascitis o anasarca, que básicamente lo que nos va a llevar es a un acúmulo de líquidos que va a hacer pues que los fármacos hidrofílicos, como por ejemplo los betalactámicos, los aminoglucósidos, se distribuyan en todo el líquido y esto aumenta el volumen de distribución. Esto a que lleva a que estos pacientes puedan requerir unas dosis de carga más altas. Pero ¿qué pasa también? Que estos fármacos, como no se lleva a cabo de manera adecuada su metabolismo, pueden tener una vida media más prolongada, es decir, se pueden acumular, se puede generar toxicidad por acumulación. Entonces el efecto finalmente va a ser impredecible y pues realmente no hay como claridad respecto al ajuste de dosis que se debería hacer según la función hepática, como si lo tenemos, por ejemplo, en el caso de la enfermedad renal con la creatinina. Por último, mencionar la colestasis. Entonces, la colestasis nos puede afectar el metabolismo de los fármacos de diferentes formas. La primera es pues la colestasis intrahepática que nos va a llevar a una alteración intrínseca en los mecanismos de transporte canalicular. Puede ser exacerbada por fármacos como la eritromicina, las fenotiacinas o los esteroides anabólicos, lo cual nos va a llevar a la acumulación de algunos fármacos como son los betalactámicos, la clindamicina, las cefalosporinas o la ciprofloxacina y además nos va a generar un efecto inhibidor en enzimas hepáticas como la CYP2C y la CYP2E1. Esto va a ser principalmente importante en el ajuste de algunos fármacos antineoplásicos que se van a metabolizar a través de estas enzimas en el caso de los pacientes colestásicos. Y a su vez, la colestasis extrahepática también nos va a generar pues una obstrucción física a la salida como tal del fármaco.
¿Qué consecuencias entonces vamos a tener? Lo que se ha visto es que las agresiones hepáticas agudas nos van a afectar más el flujo sanguíneo, mientras que la enfermedad hepática crónica nos va a afectar más los sistemas enzimáticos. Entonces, digamos que según el tipo de fármaco se puede ver más afectada una que otra. Sin embargo, pues digamos que los estudios que hay son sobre todo estudios in vitro. Esto pues no se ha comprobado como tal eh, a nivel in vivo. Entonces, ¿cómo deberíamos hacer la monitorización farmacoterapéutica de los medicamentos? Esto pues es importante porque es importante identificar cuándo un paciente requiere ajuste de dosis para mantener niveles terapéuticos que eviten la toxicidad, pero a su vez garantizar la eficacia del medicamento en el papel que queremos que cumpla y nos permite detectar y manejar diferentes interacciones medicamentosas. Entonces, aquí tenemos algún ejemplo de algunos fármacos que pueden requerir esta monitorización de niveles, sobre todo en pacientes con enfermedad hepática, aunque algunos se hacen en general, por ejemplo, la warfarina. Entonces tenemos la warfarina, en este caso pues el metabolismo hepático principal va a ser por CYP12/9 y el impacto que va a tener la insuficiencia hepática en ella es que altera su depuración, entonces por lo cual va a tener fluctuaciones en la actividad anticoagulante. ¿Cómo se sigue? Pues igualmente que en un paciente que no tenga enfermedad hepática con el INR seriado, pero se debe hacer de forma más seguida y más estricta y el riesgo clínico principal pues es el sangrado y la trombosis. La fenitoína que se metaboliza por CYP12/9 o CYP12/19 también va a tener una disminución de su depuración y un aumento en las concentraciones séricas en el paciente con insuficiencia hepática. Y esto, pues, ¿cómo se controla? Midiendo los niveles séricos de fenitoína. Porque es importante porque nos puede llevar a una toxicidad que va a ser dosis dependiente, que nos puede llevar desde una sedación hasta ataxia o encefalopatías. El otro fármaco es el tacrolimus, que también lo utilizamos bastante en pacientes, sobre todo en el contexto de trasplantes, cuyo metabolismo hepático principal va a ser por CYP3A4 y también el hecho de que está alterado nos lleva a una disminución en la depuración y un aumento en los niveles valle. ¿Cómo lo controlamos? Con niveles valle. ¿Y por qué es importante? Porque nos puede llevar a nefro o neurotoxicidad. Lo otro son los diferentes antibióticos. En el caso de estos que menciono acá, pues se metabolizan por CYP3A4, pero pues cada uno va a tener enzimas diferentes que lo pueden metabolizar. ¿Qué pasa cuando está alterado? Tenemos una vida media prolongada, un aumento en la exposición al fármaco. ¿Cómo se puede controlar? En los que tengamos disponibilidad con niveles séricos y en los que no con pruebas hepáticas. Entonces, viendo si se suben demasiado, realmente no hay un umbral claro. En algunos, ya vamos a ver más adelante, por ejemplo, que algunos hablan de 3 veces. El límite superior de la normalidad y porque es importante controlarlos porque muchos nos pueden inducir una mayor hepatotoxicidad. Y el otro medicamento es el ácido valproico, que básicamente el metabolismo se va a dar por glucuronidación, es decir, por metabolismo de fase 2 por beta-oxidación en el caso de la fase uno y por CYP450. Adicionalmente, pues tiene una alta unión a proteínas plasmáticas. Entonces, cuando hay enfermedad hepática, se altera su depuración, aumenta el riesgo de acumulación por un aumento en la fracción libre y cómo se mide, pues con rango terapéutico total o rango terapéutico de la fracción libre, que nos puede causar hepatotoxicidad, que nos puede terminar empeorando su depuración, trombocitopenia, hiperamonemia y pues las consecuencias de la hiperamonemia. Específicamente quería traer las benzodiazepinas aparte, porque pues son como de las que más se ha descrito la parte del metabolismo hepático, entender que el midazolam y el diazepam se metabolizan principalmente por fase uno, por lo cual van a tener una mayor afectación en enfermedad hepática, como lo mencionábamos previamente, mientras que el lorazepam, por ejemplo, se hace más por glucuronidación directa, es decir, fase 2, entonces su depuración no se ha visto que esté realmente tan comprometida en los pacientes con cirrosis hepática. Específicamente del midazolam, entonces tenemos que su biodisponibilidad oral va a ser aproximadamente un 34 a 68%. También hace metabolismo de primer paso, mediado por CYP3A4 y tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, lo cual pues con base en todo lo que ya vimos nos puede llevar a que cuando tenemos enfermedad hepática haya una mayor fracción libre del fármaco, una mayor biodisponibilidad oral y una vida media más prolongada por disminución en su depuración. Ahora finalmente vamos a concluir hablando un poco sobre hepatotoxicidad. Entonces tenemos que esa hepatotoxicidad va a ser una lesión o daño hepático que es causado por la exposición a un medicamento o a algún agente no farmacológico que genere pues esta alteración. Aquí es importante tener en cuenta que no solamente son medicamentos, sino también sustancias herbales o sustancias naturistas que pueden tener compuestos que pueden afectar el hígado. El hígado pues es más susceptible a esta toxicidad clínica porque es el sitio de metabolismo de muchos fármacos y sustancias y por eso es que se puede ver afectado, porque cuando se va por reacciones de fase uno aumenta la oxidación y pues termina generándose un daño hacia sus propias células. ¿Y cómo lo identificamos? Con alteraciones en los análisis bioquímicos hepáticos. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener?
Vamos a tener factores genéticos. Hay una hepatotoxicidad que puede ser familiar, sobre todo pues con fármacos como la fenitoína, en la cual pues el paciente tiene una predisposición, alguna alteración genotípica a nivel de su CYP que hacen que no puedan metabolizar de forma adecuada ciertos fármacos. La otra son alteraciones mitocondriales que tienen una influencia sobre todo a nivel del metabolismo del ácido valproico, polimorfismos, cualquier tipo de polimorfismo de los CYPs y también en el Gilbert se ha visto que pues, pueden tener una predisposición a hacer toxicidad por irinotecan. Hay otros factores que son metabólicos, por ejemplo, la obesidad se ha visto más relacionada con aumento de toxicidad por metotrexato, la malnutrición con toxicidad por paracetamol, incluso en dosis que no lleguen a ser tan altas, el uso de fármacos concomitantes, que como vimos muchos pueden inducir o inhibir las CYPs y terminar afectando el aclaramiento de otros fármacos. Otros que se han descrito son la edad. En pacientes más pequeños un comportamiento muy errático y en pacientes pues adultos mayores que sí van a tener una disfunción como tal a nivel de las CYPs. El sexo se ha visto pues en algunos estudios que las mujeres tienen más predisposición a esta hepatotoxicidad y pues las dosis de los medicamentos. Y también algunas comorbilidades como el VIH, la artritis reumatoidea o la combinación de varias como por ejemplo el VIH con el virus de la hepatitis B o C que también pues pueden afectar el metabolismo de algunos fármacos como por ejemplo de los antirretrovirales. Entonces pues nos puede alterar toda esta parte o de los antituberculosos que también se usan bastante en los pacientes con este tipo de comorbilidades. Respecto a la etiopatogenia, entonces básicamente vamos a tener nuestro fármaco lipofílico que va a entrar a metabolismo hepático con reacciones de fase 1 y fase 2. Si se va por fase 2, realmente genera metabolitos estables, lo que hace es una conjugación, entonces no debería porque va a haber una hepatotoxicidad, mientras que cuando se va por fase 1, sí va a haber una hidroxilación de esos metabolitos que va a generar especies reactivas de oxígeno y puede generar metabolitos reactivos. Esos metabolitos reactivos finalmente pues lo que van a hacer es llevarnos o a necrosis celular, que se puede dar por unión covalente a macromoléculas o por una peroxidación lipídica, a estrés oxidativo, que nos lleva a apoptosis y pues nos lleva a un depósito de ácidos grasos, estímulo de los receptores FAS, la cascada de las caspasas que finalmente lleva a la muerte celular. O aductos de fármacos y proteínas, que pues básicamente nos van a llevar más es a una lesión inmune por una hiperactivación del sistema inmune asociada al uso de estos fármacos. También esto nos puede llevar a una alteración a nivel del DNA celular, lo cual nos puede llevar incluso a carcinogénesis. También nos va a llevar a estatosis hepática, que se da por acúmulo de lípidos, por esta alteración a nivel no solo de los medicamentos, sino de los ácidos grasos y de todo lo que se metaboliza a nivel hepático, y a una citolisis, que finalmente es la que nos va a generar esa elevación de las enzimas hepáticas, porque se liberan al plasma. ¿Cómo se clasifican los mecanismos de hepatotoxicidad? Entonces tenemos la hepatotoxicidad directa, que va a ser dependiente de la dosis, es mucho más predecible y ocurre porque hay algunas hepatotoxinas directas, como por ejemplo la acetaminofén, que pueden causar esta lesión hepática por los mecanismos que ya mencionamos previamente cuando se excede la dosis. Entonces por eso es dependiente y predecible. La idiosincrática, en la cual lo que vamos a tener es que es independiente de la dosis, es impredecible, es muy rara, tiene una baja incidencia y se cree que puede surgir por una respuesta inmune adaptativa que es aberrante del huésped al fármaco o a cualquiera de sus metabolitos. Entonces puede que no se generen de forma exagerada, puede que el metabolismo no se dé mal en un principio, pero el huésped va a responder de manera exagerada a estos metabolitos que se están generando. Y la indirecta es también por una acción inmunológica, pero en este caso pues va a ser secundaria, lo cual lleva a una forma secundaria de lesión hepática. Es independiente de la dosis y pues esta tiene una latencia más variable que puede ir de semanas a meses. También lo podemos clasificar según el tipo de afectación hepatotóxica, según el tipo de célula que sea más afectada. Entonces, por ejemplo, si tenemos más afectación de los colangiocitos, vamos a tener una colangitis. De las células estrelladas nos va a llevar más a fibrosis, de las células endoteliales más a enfermedades venoclusivas, a una peliosis hepática, y de los hepatocitos como tal a una hepatitis, estatosis, cirrosis o tumores. Por eso vemos que la presentación clínica puede ser muy variable y que según el tipo de fármaco, la afectación de las diferentes células va a diferir. Entonces, en esta tabla pues es larga, pero quiero hacer mención específica de algunos fármacos, como por ejemplo el paracetamol, que nos va a afectar principalmente los hepatocitos con una hepatitis aguda hepatocelular, los macrólidos o la amoxicilina, que nos van a hacer principalmente una hepatitis colestásica o mixta aguda, también por lesión a nivel de los hepatocitos. El caso, bueno, el allopurinol que nos va a afectar a generar una hepatitis granulomatosa también por lesión en los hepatocitos y otros fármacos como la amiodarona, el metotrexate o el ácido valproico o los corticoides que lo que nos van a generar es una esteatosis o una esteatohepatitis también por lesión en los hepatocitos.
También otros de los fármacos que utilizamos usualmente a diario, los agentes quimioterapéuticos como la ciclofosfamida, nos va a llevar a una peliosis hepática principalmente por alteración inicial a nivel de la célula endotelial y de nuevo el metotrexate que nos puede causar también una fibrosis perisinusoidal por alteración a nivel de las células estrelladas. En esta otra gráfica vemos es que estos efectos que se pueden dar en esos fármacos que ya mencionamos van a ser dosis dependientes y la lesión que generen pues va a depender de esto. Por ejemplo, en el caso de la miodarona, lo que va a generar la esteatohepatitis es una dosis acumulada, mientras que en el caso, por ejemplo, de la ciclosporina o del metotrexate o del paracetamol, lo que nos va a generar la afectación son las dosis altas, específicamente en el paracetamol, la sobredosis o las dosis tóxicas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de hepatotoxicidad? Primero, como siempre, la historia clínica, la sospecha de la hepatotoxicidad por lo que nos esté contando el paciente, la relación cronológica con el consumo del fármaco y el potencial hepatotóxico del compuesto. Acá es importante, esta es una página en la cual pues, se puede utilizar, que es livertox.nih.gov, en la cual aparecen todos los fármacos que tienen potencial hepatotóxico y uno entra, busca el fármaco y ahí les muestra cuál es la vía media del fármaco, cuánto tarda en depurarse, cómo va a ser la elevación de las enzimas, qué afectación va a tener principalmente, si va a llevar a fibrosis, si va a llevar a afectación hepatocelular, si va a llevar más a colestasis y también explica cuál es la dosis tóxica. No tiene las dosis tóxicas en pediatría, pero pues tiene la dosis tóxica tope de los adultos. Entonces ellos lo que recomiendan es que deberíamos utilizar este tipo de herramientas para poder identificar los fármacos y poder evaluar esa hepatotoxicidad. Entonces, una vez tenemos la sospecha, vamos a hacer las pruebas de función hepática y los criterios que tenemos para hablar de hepatotoxicidad son una elevación de las transaminasas por encima de 5 veces el límite superior de la normalidad o de la fosfatasa alcalina por encima de 2 veces el límite superior de la normalidad en dos tomas separadas o una concentración sérica de bilirrubinas mayor a 2,5 con elevación de transaminasas o de fosfatasa alcalina o una elevación del INR mayor a 1,5 con elevación de las transaminasas o de la fosfatasa alcalina. Esto nos va a llevar a que sospechemos esa lesión hepática inducida por medicamentos y lo que ellos recomiendan es igualmente sacar el radio R, que básicamente es la ALT sobre el límite superior de la normalidad, sobre la fosfatasa alcalina sobre el límite superior de la normalidad y eso nos va a llevar hacia qué lesión estamos sospechando principalmente, si una lesión hepatocelular, mixta o más colestásica, según el R que nos dé con esa fórmula. Eso nos puede servir tanto para identificar diagnósticos diferenciales, como los podemos ver acá, como para identificar qué tipo de fármaco nos puede estar causando la lesión. Aquí ellos lo que mencionan es que mientras estamos haciendo todo esto, debemos ir indagando por medicamentos, por sustancias naturistas o hierbas que haya tomado el paciente y referirnos pues a herramientas como el Libertox que nos van a decir si son hepatotóxicos, cuál es la dosis y demás. Finalmente, pues tratar al paciente si tenemos pues por ejemplo un medicamento como la N-acetilcisteína en el caso del acetaminofén o otro tipo de antídotos o pues las medidas de soporte respecto a su parte hepática. Y en caso pues de que los síntomas persistan, que no tengamos claridad de la hepatotoxicidad o que tengamos algún otro tipo de presentación clínica, pues considerar finalmente la biopsia hepática o otro tipo de diagnósticos de exclusión. ¿Cómo podemos entonces evaluar esa causalidad cuando no tenemos claridad si fue ese fármaco el que llevó a la hepatotoxicidad en el paciente? Hay muchas herramientas descritas. Este es un ejemplo de una que es el RUCAM, que es una de las que describen. Las hay en internet, hay calculadoras de esas herramientas, entonces ustedes llenan ahí el comienzo de los síntomas, el factores de riesgo, todo lo que les pide y eso les va a dar una puntuación. ¿Qué hay respecto a la validación de estas herramientas? Entonces encontré este estudio que se llevó a cabo en pacientes chinos adultos, en el cual ellos evaluaron las dos de las herramientas que son las que más se usan, que es el RUCAM y el RECAM, evaluaron los puntos de corte y miraron la sensibilidad y especificidad de estas para predecir si el paciente iba o no a cursar con hepatotoxicidad. Y se encontró que utilizar el RUCAM y el RECAM tiene una buena sensibilidad y especificidad, sobre todo el RECAM, cuando se utiliza un punto de corte mayor o igual a 4. Entonces, realmente por eso se clasifica en posible, probable o altamente probable según el punto de corte. Claramente, si nos vamos con un punto de corte más bajito, pues vamos a tener una mucho mayor sensibilidad para poder identificar los pacientes apenas llegan. Y pues ya si nos vamos con un punto de corte más alto, pues tenemos mucha más certeza de que el paciente está haciendo una hepatotoxicidad. Estas pues son las curvas ROC respecto a esto, que como podemos ver, pues son muy buenas y tienen un alto valor predictivo positivo para poder predecir que el paciente está cursando con hepatotoxicidad. Respecto al manejo específico, retiro el medicamento causante siempre en primer lugar.
soporte, hidratación, antieméticos, analgesia, antipiréticos, vitamina K según el INR, el manejo general de la insuficiencia hepática. Si tenemos, por ejemplo, fármacos como el acetaminofén, el uso de la N-acetilcisteína, si llegó en las primeras 4 horas el uso de carbón activado. En el caso de la inmunomediada podemos llegar a utilizar corticoides o micofenolato y en el caso de la que es por hipersensibilidad podríamos llegar a utilizar corticoides. ¿Qué estrategias tenemos para la monitorización y control de la función hepática en estos pacientes que están recibiendo medicamentos que son potenciales hepatotóxicos? Varía según el tipo de medicamento, pero básicamente lo que quería mostrar acá es que casi siempre se hace con pruebas de función hepática y si aumenta 2 o 3 veces por encima del límite superior de la normalidad, según el tipo de fármaco, deberíamos tomar conductas como reducir dosis o suspender el fármaco porque pues, nos puede estar causando lesión hepática. Según el tipo de fármaco varía un poco el límite, pero en general es 3 veces el límite superior de la normalidad. Y el seguimiento, como mencionábamos previamente, en el caso de los fármacos que esté disponible con los niveles del fármaco. Finalmente, quería hablar específicamente del acetaminofén, que es de pronto una de las intoxicaciones hepatotóxicas que más vemos en nuestro contexto de pediatría. Entonces, ¿qué nos puede predecir ese riesgo de intoxicación por acetaminofén? Encontré este estudio, es una revisión sistemática en la cual nos hablan de diferentes parámetros, como por ejemplo el tiempo de protrombina, en el cual va a tener un valor predictivo negativo mayor al 95% cuando en el momento de presentación del paciente en el hospital es normal. Mientras que cuando está elevado, pues ya su valor predictivo positivo no es tan bueno como su valor predictivo negativo y deberíamos utilizar otras herramientas para predecir ese riesgo de hepatotoxicidad. Las transaminasas también cuando son normales inicialmente, dependiendo pues también claramente del momento en el cual el paciente consulte, pueden tener un valor predictivo negativo. Ellos describían hasta el 100%, pero realmente los estudios que incluyeron pues fueron muy pocos. Y pues cuando está la AST normal inicial puede tener un valor predictivo negativo del 95%, pero un valor predictivo positivo del 46%. El otro que ellos mencionaban es el producto a niveles de acetaminofén por ALT, que según lo que nos dé nos va a hablar de un bajo riesgo cuando es menor a 1500, de un riesgo moderado cuando es de 1500 a 10.000 o de un riesgo alto cuando es mayor a 10.000. Y finalmente hablaban de unos nuevos biomarcadores que todavía no están pues disponibles, que no han sido validados, como son los niveles de acetaminofén cis, que básicamente es esa formación de aductos que mencionábamos al final de la parte de hepatotoxicidad, unos niveles de ARN específicos, de ARN mensajeros, que se ha visto que tienen una buena sensibilidad después de 8 horas de la ingesta, y otros niveles de diferentes compuestos que pueden estar involucrados en el metabolismo de los fármacos, pero pues tampoco tienen aún, digamos, mucha validación y tampoco están disponibles en la mayoría de centros. Finalmente me llamó la atención esa parte de la relación ALT niveles de acetaminofén porque realmente no es algo que hubiera em, realizado antes. Entonces busqué un poquito sobre el desempeño de esto también como modelo predictivo para el riesgo de hepatotoxicidad y realmente como podemos ver en esta tabla es bastante densa, pero básicamente lo que ellos miraron fue 2 puntos de corte, el de 1500 y el de 10.000 y hicieron también un análisis de su grupo. Se fue con una ingesta única, si fue con una ingesta que ha sido consecutiva, pues que ha sido en varias tomas, y también miraron si se hacía la prueba dentro de las primeras 8 horas de ingesta o después de las 8 horas de ingesta. Grandes resultados del estudio, básicamente el producto de ese niveles de acetaminofén por ALT se consideró un muy buen predictor de riesgo de hepatotoxicidad, claramente en el corte más bajito de 1500 con una gran sensibilidad, útil para descartar en un primer momento el paciente que puede estar en mayor riesgo y en el corte más alto de 10.000, pues ya con una especificidad mucho mejor, como la podemos ver acá, y una sensibilidad pues relativamente moderada, justamente porque pues ya es un corte altísimo. Encontraron también un punto de corte intermedio que fue de 3.840 y este punto de corte intermedio de 3.840 ellos consideraron que era el que tenía la mejor especificidad y la mejor sensibilidad para predecir el riesgo de intoxicación por acetaminofén, que ese punto de corte es justamente el que vemos en esta curva ROC, que pues tiene un área bajo la curva de 91%, que realmente es muy bueno, es decir, tiene un muy buen valor predictivo positivo para identificar el riesgo de hepatotoxicidad por acetaminofén. Estas pues son los forest plot que incluyen tanto sensibilidad como especificidad, pero pues son los mismos valores que vimos previamente en la tabla. Y finalmente, mensajes para llevar a casa.
Ninguna teoría de las que vimos va a explicar por sí sola la alteración farmacocinética en la enfermedad hepática. De hecho, algunas pueden llegar a ser contradictorias con otras, pero es la suma de todos los mecanismos la que nos lleva a que justamente no se dé adecuadamente ese metabolismo de los fármacos. Son múltiples mecanismos simultáneos que pues cada uno va a tener diferente peso según el fármaco y según el tipo de enfermedad hepática que tenga el paciente. Segundo, los fármacos metabolizados por fase uno, es decir, los que se van por la vía de la CYP450, son los más afectados justamente por esos mecanismos de oxidación, mientras que las reacciones de fase 2 suelen preservarse. Entonces puede que haya fármacos que hagan metabolismo hepático, pero que sean más hidrofílicos y pasen directamente a fase 2. Estos se van a ver menos afectados en la enfermedad hepática a menos que ya sean estadios muy avanzados. Es importante la monitorización farmacoterapéutica en los fármacos de estrecho margen terapéutico, justamente porque pueden inducir hepatotoxicidad y terminar alterando aún más estos mecanismos. Y es muy importante en el caso de los pacientes, así no estén, pues no sepamos que están tomando como tal medicamentos hepatotóxicos, vigilancia clínica y detección temprana de esta, siempre pues una historia clínica completa que nos permite identificar qué está tomando el paciente, porque la identificación temprana es clave tanto en el manejo como en el pronóstico. Y eso es todo, muchas gracias.